Dice Efesios 3:20 y 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos por el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es poderoso, ¿cierto? ¿Sí? Y Dios responde las oraciones, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir, hey, Dios me respondió una oración? ¿Sí? ¿Cuántos pueden dar testimonio de que Dios respondió una oración? ¿Sí? ¿De verdad que sí? ¿Alguien se atreve a gritarlo y decir, Dios me respondió esto? ¿Sí? ¿Qué le respondió? Eso. Muy bien. Dios es bueno y nos enseña la palabra que Él escucha nuestras oraciones. Y de hecho, responde nuestras oraciones. ¿De verdad que sí? Ahora bien, ¿qué hay de esas oraciones que parece que no responde? ¿Ah? ¿Qué hay de esas oraciones que pareciera que yo estoy orando hace rato y nada? No me digan que no les ha pasado también a ustedes. Bastante, ¿verdad? ¿Qué hay de esas oraciones que de repente llevamos rato y pareciera que Dios nos responde? Años, ¿verdad, Ramón? Hay algunas que años. Prueba de fe. Interesante. Ya respondió, pero no queremos hacer lo que respondió. Interesante, también interesante. Fíjense algo. A veces las respuestas negativas también son respuesta de Dios. Cuando se cierra una puerta también es respuesta de Dios. Por eso en Vida Coach estamos estudiando cómo escuchar la voz de Dios. Y fíjense, en la siguiente clase vamos a hablar de 7 maneras en las que Dios habla. Y una de ellas es el sufrimiento. Dios habla a través del sufrimiento. Y a veces parece que entendemos más nosotros en el sufrimiento. ¿No les ha pasado? Cuando todo sale bien, ¿entendemos? Muchas veces no. Ahora bien, si eso es así, ¿cómo sería una oración eficaz para nosotros? A ver, ¿cómo ustedes describirían una oración eficaz, una oración efectiva? ¿Cómo puede ser una oración así? Que esté de acuerdo con la voluntad de Dios. A ver, ¿una oración efectiva está relacionada con el resultado? Es decir, si Dios me respondió de acuerdo a lo que yo pedía, ¿es una oración efectiva? No necesariamente. Ok. Una oración efectiva entonces es la que yo oro y hay un resultado inmediato. ¿Cómo es una oración efectiva? ¿Se han hecho esa pregunta a veces? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Cómo debe ser mi oración? ¿Y cómo realmente para Dios es una oración efectiva? Porque para nosotros probablemente, y así lo pensamos, Dios respondió mi oración porque fue lo que yo pedí. Así lo vemos. Y sentimos que es efectivo o mi oración fue escuchada porque respondió de acuerdo o conforme a lo que yo, en mi entender, necesitaba. ¿Cierto es? Ahora, quiero que vayamos a una historia. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel. Ahí hay una historia preciosa. Primera de Samuel, capítulo 1. De hecho, la otra vez se la recomendé a alguien, no recuerdo a quién, que la leyera hace un par de semanas. Y esta es la historia del nacimiento de Samuel, el profeta. ¿Ok? Y quiero que empecemos a leer desde el versículo 1. Vamos a leer bastante hoy, pero quiero que entendamos y que vayamos y que disfrutemos de esta historia. ¿Les parece? ¿Me acompañan? Eso, bien. ¿Y los que no dijeron? ¿Me acompañan? No pueden hacer más nada, ¿verdad? Exacto. Ya están aquí. Ok, bien. Dice así: en la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayim. Esta parte es difícil de pronunciar, pero vamos a intentarlo. Dice:
Su nombre era Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efraimita. ¿Ok? Esta parte está bien, vamos a pasarla rápido. Dice, Elcana tenía 2 esposas, ¿cierto? Ok. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. ¿Ok? Esta tenía hijos. ¿Quién tenía hijos? Penina, bien. Dice, pero Ana no tenía ninguno. Ana no tenía hijos. Dice, cada año Elcana salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Fines, los hijos de Eli, oficiaban como sacerdotes del Señor. Versículo 4. Cuando llegaba el día de ofrecer sacrificio, Elcana solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Cuando se presentaban estos sacrificios, había fiesta una vez al año, era un banquete. Además del sacrificio que presentaban, había una cena, había un banquete, y dice que le daba la porción que les correspondía a Penina y a sus hijos. Dice, pero a Ana le daba una porción, ¿cómo? Especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. ¿Quién la hizo estéril? ¿Es malo el Señor? Interesante. ¿Quién la hizo estéril? ¿Por qué la hizo estéril? Ahora vamos a entender algo. Dice, Penina, mira ahora cómo la describe a Penina, su rival, ya era pelea de perro y gato eso. Dice, Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara. Nos hemos encontrado en la vida con gente así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que a pesar de que tú estás dolido y sufriendo, no sé qué, y viene gente y mete el dedo en la llaga. Sí, les ha topado, a mí también me ha topado. Bueno, dice que Penina era de esas. Penina dice que solía atormentarla. O sea, no era nada más que le hablaba, la atormentaba. Mira cómo lo describe el texto. Para que se enojara. Ya que el Señor, otra vez, el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, es decir, cada año que había esa celebración, iban al templo, ¿ok? Sucedía lo mismo. Ya era recurrente este bullying. ¿Se dieron cuenta? Cada año lo mismo. Y dice, Penina las atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Cada año padeciendo exactamente lo mismo. Cada año siendo atormentada. Cada año probablemente, no lo describe ahí, pero no veo por qué no pensarlo, oraba y probablemente no recibía nada, no salía embarazada y era atormentada una vez más. Una vez más pasaba por ese proceso de tormenta y de bullying hasta que, ¿qué? Se ponía a llorar y ni comer quería. Y no sé para ustedes, pero para mí que se me quite el hambre es una cosa seria. Tiene que ser algo serio. Todavía no he experimentado mucho eso realmente, de que se me quite el hambre. Ok, así que puedo entender y ponerme en ese lugar de que si se le quitaba el hambre, era algo serio, ¿verdad? Ahora sigue diciendo, versículo 8, entonces Elcana, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Esto es para otra prédica, pero ¿vieron la autoestima de Elcana? ¿Vieron la autoestima de Elcana? Oye, ¿por qué lloras? No te preocupes, yo soy mejor que 10 hijos. No tenía ni un poquito de empatía y la autoestima era alta, parece. Pero bueno, después hablamos de ese tema. Dice versículo 9, una vez entrando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, dice, con gran angustia comenzó ¿a qué? A orar al Señor. ¿Ok? Y dice, y a llorar desconsoladamente. Es decir, Ana acudió al templo y empezó a orar desconsoladamente y a llorar. Y fíjense lo que dice el versículo 11.
Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Fíjense esto, ahora vamos a hablar de esto. Dice, como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. Estaba sufriendo, estaba dolida, llevaba años de bullying. Penina la tenía atormentada y encima cuando voy a orar me dicen que estoy borracho. O sea, no puede ser peor esto. ¿De verdad que sí? Y sigue diciendo, versículo 15. No, mi Señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido ¿a qué? Desahogarse delante del Señor. Y aquí hay un punto clave. Venido a desahogarse delante del Señor. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Sin embargo, la Biblia de las Américas me gusta cómo lo dice, porque dice: he venido a derramar mi alma delante del Señor. No había más nada que hacer, no podía hacer otra cosa. Ya habían pasado años en esta situación, pero en esta ocasión decidió hacer algo diferente. ¿Lo notan allí? En esta ocasión vino a desahogarse delante del Señor, a derramar su corazón, como dice la Biblia de las Américas, a derramar su corazón. No me tome usted por una mala mujer, he pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Y el versículo 17 dice: vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Llevaba años Ana con esto. No lo dice allí, pero como les dije, no me cuesta creer que no era la primera vez que oraba. Si todos los años que iban al templo le sucedía lo mismo, probablemente sí, oraba. Pero Ana en esta particular ocasión, y fíjense que lo resalta el texto, hizo algo diferente. Y de Ana aprendemos dos principios claves que nos van a responder nuestra pregunta de cómo es una oración efectiva. ¿Me acompañan? ¿Sí? Ana hizo dos cosas, y lo primero que hizo Ana fue el pointer. Ahora sí, eso. Eso es lo primero que hizo Ana, verificar si el pointer funciona. Nada, mentira. Lo primero que hizo Ana fue derramó su alma ante Dios. Dice el versículo 15, no lo leo yo hasta allá. No, mi Señor, no he bebido vino ni cerveza, soy una mujer angustiada que he venido a desahogarme, a derramar mi alma delante de ti. Ahora, ¿qué significa derramar mi alma delante de Dios? ¿Perdón? Le dejo todo el control a Dios. ¿Qué más significa derramar mi alma ante Dios? O desahogarme, derramar todo ante Dios. ¿Qué significa? ¿Dejarle a Él? Dejarle a Él mi angustia. Fíjense algo. Derramar mi alma delante de Dios significa ceder mi voluntad. Es un acto de rendición, de humillación, de no puedo hacer nada y yo te entrego todo. Es un acto de adoración, es un acto de sumisión a su voluntad. Eso es lo que estaba haciendo Ana. Y en esta ocasión, en esta precisa ocasión, que es lo que relata el texto, hizo eso. Derramó su alma, se desahogó, se rindió por completo ante el Señor. Es un acto de rendición completa, sin reservas, sin que nada quede escondido. Es serle sincero a Dios, es hablarle y de pronto quitarnos orgullo,
quitarnos quizás esa sensación de que nosotros podemos, quitar esa sensación de que yo puedo con esto, solo tengo que hacer un par de llamadas. Es rendirse por completo ante el Dios creador de todo lo que existe. ¿Para qué? Para que sea entonces su voluntad la que se haga. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Fíjense algo, les cuento una anécdota. Algunos de ustedes ya la saben. Pero cuando mi hijo César Andrés tenía unos 5 o 6 meses de nacido, le dio una bronquiolitis y estuvo hospitalizado por un par de semanas. ¿Okay? Y fue muy fuerte y estaba muy chiquito y nosotros muy preocupados, obviamente. Y entre los exámenes que le hacen una placa en los pulmones y la placa se ve una masa en el pulmón izquierdo. Y, eso nos golpeó tanto. Porque decíamos, Dios, tú no lo acabas de dar. Dios, ¿qué pasó aquí? Y oramos bastante, lo hicimos. Y dijimos, Dios, ¿qué pasó aquí? Ayúdanos con esto. Y unos días después, bueno, dice el doctor, mira, vamos a hacerle otro examen. A veces las placas no salen del todo bien y vamos a hacerle una resonancia, creo que fue lo que le hicieron después. Y nosotros oramos esa noche. Y al día siguiente hacen la resonancia. ¿Y qué creen que sucede? No, sí estaba la masa. Hacen la resonancia y nosotros oramos. Y pensábamos y dijimos, Señor, oramos a ti, lo entregamos pues. Y la masa estaba allí. Y eso nos golpeó aún más. Porque decíamos, Dios, ¿qué pasó con esta oración que no respondes? ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué sucede esto? Fíjense algo. Luego de esto, los médicos dicen, miren, ok, definitivo se confirma que hay una masa. Ahora bien, vamos a hacer un examen más profundo. Creo que lo que siguió, Sol me corregirá o le preguntan a Sol ahora la salida. Lo que siguió fue un CAT para ver específicamente el detalle y no sé qué de eso. Y la noche antes del examen yo estaba ahí en el hospital, Sol se quedó durmiendo con César ahí en el hospital y yo salí y me metí al carro allí. Y esa noche, créanme algo, entendí lo que es derramar mi corazón delante de Dios. Esa noche me quedé en el carro probablemente como hasta las 12, 1 de la mañana, no sé por qué no me echaron, pero bueno. Me quedé allí, adentro del carro, horas, derramando mi corazón. Allí, probablemente no conocía a Ana, pero probablemente con la misma angustia que Ana estaba padeciendo ese día. ¿Saben algo? Y ese día realmente comprendí que era rendirme a Dios. Que era entregarle a todo sin poder hacer nada. Sin saber qué iba a pasar mañana. Sin saber ni siquiera si el resultado iba a ser positivo o no. Ahora bien, les termino la historia porque tengo que seguir con la prédica. Pero, ¿saben qué pasa? Le hicieron el CAT. ¿Y saben qué resultó el CAT? Ahora sí pueden decirlo. No salió ninguna masa. Había desaparecido de manera milagrosa. Los médicos no entendían por qué una placa sí y por qué el otro no, pero lo cierto es que César hoy tiene 18 años y no tiene ninguna masa en su pulmón. Ahora bien, les hago una pregunta. ¿Esa oración fue efectiva? O mejor dicho, el resultado parece que era lo que yo esperaba o era lo que estabas pidiendo. Ahora bien, ¿está relacionado el resultado con la efectividad de la oración? No necesariamente. Pero sí entendí algo esa noche, que es lo clave aquí. Entendí
que la única manera es rendirme y entregar al Señor mi petición, entregar al Señor todo independientemente del resultado. Por eso es que el apóstol Pablo escribe en Filipenses, estando preso, escribe Filipenses 4, 6 y 7, dice: no se angustien por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acciones de gracias. Y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es rendirse al Señor, es conectarse con Él. No hay petición más fuerte o más importante para nosotros que conectarnos con Él. ¿Me siguen lo que le estoy diciendo? No importa el resultado, porque a veces pensamos y decimos: Dios no me respondió, o Dios no me quiere, o Dios es malo, o porque no responde de acuerdo a mí. Pero lo primordial aquí, o lo que Dios quiere transmitirnos, lo que Dios quiere enseñarnos, es que por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier petición, por encima de cualquier anhelo de nosotros, está nuestra relación con Él. Y conectarnos con Él para que sea Él el que guíe, para que sea Él el que controle, para que sea Él el que nos oriente y nos guíe. Y Penina entendió eso. Perdón, Penina no. Ana, ¿me están siguiendo? Lo hice a propósito para ver si me seguían. Ana no había entendido nada de esto. Perdón, Penina. Ay, ya la estoy con... ¿Quién entendió? Díganmelo ustedes. Ok. Ana entendió eso clarito. Entendió lo que era derramar su corazón. Angustiado, sí. Desesperado, sí. Preocupado, sí. Pero entendía que el único refugio donde podemos entrar y escondernos y derramarnos de manera segura es en la presencia del Señor. ¿Me siguen? Y quizás, probablemente, algunos pueden estar diciendo: bueno, y es que yo llevo rato orando. Yo llevo rato pidiéndole al Señor, decía Ramón, años. Pidiéndole al Señor. Sí, es probable que algunas peticiones nos tomen años. Es probable que algunas situaciones duren más de lo que nosotros queremos. Pero déjeme decirle algo, allí en medio del sufrimiento y la dificultad aprendemos a acercarnos a Jesús. Si Ana hubiera tenido hijos a la primera, ¿hubiera derramado su corazón delante de Dios? Si mi hijo César Andrés no le hubiera salido alguna masa visible en el pulmón, ¿hubiera aprendido yo a derramar mi corazón delante de Dios? No. El sufrimiento nos enseña. A través del sufrimiento Dios nos habla. A través del sufrimiento nos conectamos. Lastimosamente es así. Si todo nos va bien, no sucede. ¿Cuánto tiempo llevamos orando? No lo sé. Lo cierto es que en ese proceso debemos aprender a conocer a Dios. A entregarnos por completo sin importar el resultado. Lo importante no es el resultado, lo importante es que Él tiene cuidado de nosotros. No importa lo que suceda, Él tiene el control, Él gobierna sobre todo, Él está en su trono y nadie lo va a bajar de allí. Y Él quiere encontrarse contigo aún más profundo de lo que lo has hecho antes. Eso es lo que entendió Ana. Allí Dios nos está diciendo, antes de cualquier petición, antes de cualquier anhelo, sí, son válidos los anhelos y las peticiones que tenemos, pero antes, por encima de eso, está la conexión que tengas conmigo. Por encima de cualquier cosa que anhela tu corazón, está mi relación contigo. Yo te quiero guiar. Yo te quiero mostrar lo que tú no puedes ver.
escribió Jeremías, dice, yo sé muy bien los planes que tengo hacia ti, afirma el Señor, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y eso es lo que quiere enseñarnos Dios hoy. Ahora bien, una segunda acción que tomó Ana, un segundo principio que podemos aprender de ella. Y es, lo segundo que hizo Ana fue, alineó su petición con la voluntad de Dios. Fíjense algo interesante, dice el versículo 11, entonces hizo este voto, Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de tu sierva, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, ahí está el cambio, yo te lo entregaré para toda la vida y nunca se le cortará el cabello. ¿Saben? Ya Ana estaba pidiendo diferente. Probablemente lo había hecho antes, como les dije, no lo relata ahí el texto. Pero ahora ya Ana no estaba, quiero un hijo para quitarme de encima a Penina, para sacaliñarle que mi hijo es más bonito. No. Ahora Ana estaba diciendo, si me das un hijo varón, yo te lo voy a entregar. Y ahí hay un cambio. Ahí hay un cambio cuando nuestro anhelo y nuestra petición, cuando nuestro deseo se conecta con la voluntad de Dios. Ya no es, Señor, líbrame de las deudas, sino, Señor, quiero tener más recursos para ayudar a otros. ¿Me siguen? Aquí lo que estaba entendiendo Ana es que si yo me derramo y entiendo que tu voluntad es lo primordial, que tu voluntad priva sobre todo, que tú eres el Dios eterno, que todo lo controla, entonces yo lo que quiero es agradarte. Y mi petición tiene que agradarte a ti. Aún mi anhelo te lo voy a entregar a ti. Y eso es lo que hizo Ana en esta ocasión. Eso es lo que hizo Ana diciéndole al Señor, yo te entrego todo, pero que se haga tu voluntad. Yo te entrego mi anhelo, pero que tu voluntad prive sobre la mía. Alinear mi voluntad alinear mi petición con la voluntad de Dios significa aceptar su dominio sobre mí. Aceptar su señorío sobre mí, ojo, independientemente del resultado. Es buscar agradarlo a Él, aún con mis peticiones, aún con lo que todavía no tengo, aún con lo que anhelo, busco agradarte a ti, Señor. Allí hubo un cambio en la petición de Ana. Entender que no se trata de mí. Entender que no todo gira en torno a mí, sino que todo gira en sus manos. Todo es por su misericordia, todo es por su gracia, que todo gira en torno a Él, que todo fue creado por Él y para Él, y que todo debe ser para su gloria. ¿Entendemos eso? Entendemos que por encima de lo que yo quiero, debe estar agradarle a Él. Eso fue lo que hizo allí. Ana alineó su petición delante del Señor. Mírense algo, este concepto lo entendió bien el rey Salomón. ¿Se acuerdan del rey Salomón, cierto? El rey Salomón, hijo de David, hereda su reino a los 18 años, entre 18 y 20 se cree que tenía, jovencito. Y cuando hereda el reino, Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras. Ahora bien, ¿qué hubiéramos hecho usted y yo si Dios nos dice pídeme lo que quieras estando en esa situación? Que mi reino sea el más grande, ¿verdad? Que tenga los mejores caballos y los mejores carros. Que mis enemigos desaparezcan, ¿verdad? Que nadie pueda conmigo. Que yo sea el mejor rey que haya existido sobre la tierra. Probablemente usted y yo hubiéramos pedido eso. Sí. Pero, bueno, sí. Sí.
y mucho chen chen. Probablemente es lo que hubiéramos pedido. Ahora, Salomón entendió que por encima de su anhelo está la voluntad de él. ¿Y qué fue lo que pidió? Ustedes saben la historia. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Se los voy a leer. Se los voy a leer. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento, dice la Nueva Versión Internacional, sabiduría, dice la Reina Valera, dice discernimiento. Y fíjense esto, para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. Ahora les hago una pregunta. ¿Estaba pensando Salomón en él? ¿Estaba pensando Salomón en dame a mí, yo y yo? No. Entendió Salomón que su anhelo, su petición tenía que estar alineada con la voluntad de Dios. Y pidió sabiduría para servir a otros. Entendió que él era parte del plan de Dios para Israel en ese momento, y a pesar de que era muy joven y a pesar de que no tenía experiencia, le pueden leer el texto en Primera de Reyes, él pidió sabiduría para que sea tu voluntad, Señor, la que prive. Ahora, se conocen la historia también y saben lo que respondió Dios, ¿verdad? ¿Sí? Dice Dios le dijo, dice que le agradó lo que pidió Salomón. Y le dijo, por cuanto no me pediste ni riquezas, ni que te quitara tus enemigos, ni carros, ni pifia, ni chen, ni nada. Como no me pediste nada de eso, te voy a dar lo que me pediste, sabiduría. Y no habrá un rey antes que tú ni después que tú. No habrá otro como tú. Y te voy a dar aún lo que no me pediste, el chen, la riqueza. Bueno, eso que dijo Ramón, estás buscando chen, alinea tu voluntad. Probablemente falta alinear la voluntad, tu voluntad con la voluntad de Dios. ¿Para qué quieres el chen? Esa es otra prédica, Ramón, después hablamos. Ahora Salomón entendió este concepto que Ana entendió allí cuando derramó su corazón. Entendió que su voluntad debe prevalecer sobre la mía. Entendió que no se trata de mí. No todo puede girar en torno a mí. Yo no soy el más importante, el importante es Él. Y Él tiene cuidado de nosotros. Y quizás algunos están pensando, bueno, pues ¿y qué hago con mis anhelos y mis deseos? Entonces no pido nada, pues. Y entonces ¿yo qué hago? Pues si yo necesito... Miren, sí, pensamos muchas veces así. Ahora bien, ¿ustedes saben qué? Allá iba, Ramón, me leíste los apuntes. Allá iba. Fíjense algo, muchas de las cosas que nosotros pensamos que necesitamos, realmente no son necesidades. Muchas veces son deseos. Y muchas veces nos aferramos a que yo quiero un mejor carro, yo quiero un carro más grande, yo quiero una casa mejor. Y a veces somos así. Y Jesús dijo, ¿por qué se afanan? Ahora sí, Ramón, ¿por qué se afanan en qué van a comer o qué van a vestir? ¿Por qué se afanan por el día de mañana? A ver, ¿no alimenta Dios a las aves del campo? ¿No hace Dios crecer la hierba y que salga el sol todas las mañanas? ¿No va a tener cuidado de ti, hombre de poca fe? Decía Jesús. Por favor. Y Jesús le decía, no, busca primero el reino, busca lo que es importante, busca conectarte conmigo, busca derramar tu corazón delante de mí, busca alinear tu anhelo, tu deseo a mi voluntad y yo me voy a encargar del resto. Y yo voy a encargarme de que no te falte nada. Yo me voy a encargar de que tengas todo lo que necesitas, probablemente no todo lo que deseas, pero sí todo lo que necesitas. Eso es lo que nos enseña este texto. Y eso es lo que entendió Ana en esta historia. Derramar su corazón delante de Dios y alinear su voluntad, alinear su petición, alinear su anhelo a la voluntad de Dios. Ahora bien, esta historia
sigue diciendo los versículos siguientes y termina de una forma espectacular. Ustedes se la conocen esta historia. Y sigue diciendo el versículo 18, dice, con esto, es decir, cuando Ana sale del templo, ¿se acuerdan que estaba derramando su corazón allí? Y que Elí le dijo, vete en paz. ¿Se acuerdan que terminamos de leer esa parte? Y dice, con esto, Ana se despidió y se fue ¿a qué? Le volvió el apetito a Ana. ¿Se dieron cuenta? Y dice, desde ese momento su semblante, ¿se dieron cuenta del cambio? ¿Se dieron cuenta? Ahora les pregunto algo. ¿Ana salió de allí con bebé en mano? ¿O Ana salió de allí embarazada? ¿Pero qué había pasado con Ana? ¿Qué había pasado con Ana? Se derramó delante del Señor. Entendió que es su voluntad. Entendió cómo entregarle todo a Dios y como que mi anhelo no sea personal mío, sino que sea su voluntad. Y allí, cuando entregó todo, allí sin siquiera saber qué iba a suceder, sin siquiera saber si, siento un movimiento, no sentía nada. No, sin siquiera saber cuál iba a ser el resultado, su semblante cambió. Su actitud cambió. ¿Lo notan? Insisto, por eso es que el apóstol Pablo preso decía, no se afanen, presenten sus peticiones y denle gracias al Señor. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y eso es lo que estaba experimentando Ana. Cuando derramó, cuando entregó, cuando se conectó con Dios, cuando alineó su petición, entendió y obtuvo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Independientemente de lo que suceda mañana, yo voy a confiar en ti, Señor, porque tú eres un Dios grande y porque tú eres nuestro refugio y nuestro escondedero. Y sigue diciendo el versículo 19, al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcana se unió a su esposa Ana y el Señor ¿qué? Ahora les hago una pregunta, ¿por qué no se había acordado antes? ¿Vieron el cambio? ¿Vieron el cambio cuando de una oración efectiva, independientemente del resultado? ¿Vieron el cambio? Dice, el Señor se acordó de ella. Y Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Samuel, pues dijo, al Señor se lo pedí. Y no solo se quedó ahí, Ana tuvo 4 hijos más, para que sepan. O sea, si te voy a bendecir bien. Exacto. Confiaste en mí, ahora vas a recibir. Te entregaste, derramaste, te alineaste, entendiste que es mi voluntad. Ahora vas a saber lo que es bendición. Y tuvo 5 hijos. Ana. Y lo mejor de esto es que le entregó su hijo. ¿Se acuerdan que lo prometió y le dijo, te lo voy a entregar? Le entregó al Señor a Samuel. Y Samuel fue el más grande profeta, sacerdote y juez que puede relatarse en el Antiguo Testamento. ¿Y saben por qué? Porque alineó a Ana su anhelo con la voluntad de Dios. Ahora bien, volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Cómo es una oración eficaz? ¿Cómo es una oración efectiva? Es aquella a través de la cual derramas tu alma ante Dios. Una oración efectiva es la que te conecta con Dios. Una oración efectiva es a través de la cual tú te desahogas, derramas, entregas por completo todo a Dios. Y una oración efectiva es una a través de la cual alineas tu petición, tu anhelo, tu deseo con la voluntad de Dios. ¿Lo vieron? Ahora bien,
¿Qué hacemos hoy, iglesia? Hay muchas peticiones que tenemos y que no han sido años, llevamos. Probablemente nos falta algo de esto. Probablemente nos falta entender que todo gira en torno a Dios, que Él es grande y que debemos derramarnos a Él y alinearnos a su voluntad. ¿Se atreve a hacer un cambio hoy en cómo ven las cosas? ¿Se atreve a hacer un cambio hoy en cómo buscar a Dios? ¿Se atreven a orar conmigo? Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias, Padre, por tu inmenso amor. Gracias, Señor, porque a pesar de que nosotros no somos fieles, tú permaneces fiel. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es para siempre, tu misericordia es para siempre y se renueva cada mañana y cada día nos amas más y más, Señor. Gracias, Padre, por tu grandeza, Señor. Gracias porque podemos aferrarnos a ti, porque podemos confiar en ti, porque tú eres un Dios real, porque tú eres un Dios que cambia, que transforma, que renueva, porque tú eres un Dios real, Señor, que hace salir el sol cada mañana y que hace crecer la hierba, porque tú lo sostienes todo en tus manos, tú lo creaste todo desde el inicio, tú eres el principio y eres el final, todo gira en torno a ti. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra nos habla. Gracias porque tu palabra nos anima a hacer cambios. Gracias porque tu palabra nos exhorta a reflexionar y acercarnos a ti. Gracias por tu palabra, Señor. Oro por mis hermanos, Dios. Oro por ellos, Padre, para que tu gracia y tu favor los guíen, los acompañen siempre, Señor. Para que tu Santo Espíritu cambie, renueve, transforme su forma de pensar, su pensamiento, su anhelo, sus deseos, Señor. Que ellos entiendan, Padre, comprendan que todo depende de ti, Señor, y que lo único que podemos hacer es derramarnos delante de ti, Señor. Derramar nuestros corazones, derramar todo lo que somos, entregarte todo lo que tenemos, lo que somos, Señor, a ti. Padre, que ellos puedan comprender, Señor, que la única manera de tener éxito en esta vida es aferrándonos a ti y es alineándonos a tu voluntad. Alineándonos a tu propósito, a tu plan perfecto. Tú nos diseñaste, tú nos formaste y tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a entender que no hay cosa mejor que alinearnos a ti y a tu voluntad. Padre, lo pedimos, Señor, confiando en ti, confiando en tu palabra, confiando en tus promesas, confiando en que eres Dios fiel, que eres un Dios justo, que eres un Dios que no rechaza un corazón contrito y humillado, que eres un Dios que controla todo, que eres un Dios eterno, inmortal e invisible, que eres el Dios que gobierna sobre todo, entendiendo, Señor, que tu palabra prevalecerá sobre nosotros. Gracias, Padre. Te adoramos a ti, Señor, y nos rendimos a ti por completo, Dios. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.